buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa Como en el cielo, así en la tierra. Después de algunas semanas, pues regresamos. Estamos muy contentos de regresar al programa y de tener con nosotros a Padre Héctor Montoya. Buenas tardes, Padre, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Pues bien, hemos regresado. Son muchos asuntos que han venido pasando y una de esas es que me fui de vago. Tuve un tiempo de vacaciones y que pues pude ir a visitar a mi familia y pues bueno, ya estamos de regreso. Esperamos en Dios que pues ahora sí que seamos más constantes, ¿verdad? Vamos a ver, Sí, depende de las actividades, ¿no? pero primero Dios, yo creo que por algún tiempecito vamos a estar bien. Pues siempre Por lo menos los siguientes 2 meses, creo. dependemos siempre de las actividades del sacerdote, ¿verdad? Y como queremos que en el programa siempre esté él presente, pues tenemos que hacer estos espacios, pero no pasa nada. Qué bueno que fue a visitar a su familia, Padre, y Ujú. bienvenido. Y pues vamos a continuar con esta serie de programas que hemos dejado pendientes. Ahora vamos a estar hablando de las 3 firmas del pasaporte de las bienaventuranzas en la tierra. Vamos a estar hablando básicamente de la humildad, la obediencia y la resignación. Y pues vamos a comenzar con este programa, pero no antes, sin invitar al Espíritu Santo a que nos acompañe. Padre, ¿podría hacernos una breve oración? Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos fundimos en tu voluntad divina para comenzar este programa, ofrecértelo en tu voluntad, Señor. Se desea tu voluntad la que le dé vida a este nuestro obrar, compartir sobre estos escritos de tu divina voluntad. Pues Señor, te pedimos la luz de tu Santo Espíritu para así seguir profundizando en este gran tesoro, de modo que lo podamos comprender y que el comprenderlo, el entenderlo, también nos lleve al amor, a amarlo, a desearlo a, y a, pues, a pedirlo para así un día, Señor, poder obtenerlo. Pues pedimos siempre esa luz de tu Santo Espíritu para así poder comprender lo que hoy tú nos quieres enseñar. Madrecita Santa María, pedimos tu intercesión, Madre, tú eres la Reina y Señora de la Divina Voluntad. Pedimos tu intercesión y tu presencia materna y pedirte, Madre, también que nos tomes de tu mano y que nos conduzcas de tu mano, Madre, este reino tan santo, a fin de que un día lo podamos poblar y podamos gozar junto contigo, con tu Hijo, con Luisa, de este reino tan santo. Pedimos siempre tu intercesión y tu guía, Madre. Ven, oh Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, oh Divino Paráclito, ilumínanos y guíanos en este reino tan santo, en el reino de la divina voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien. Padre, pues yo me siento muy contenta de que hoy tenemos programa, pero me gustaría que nos refrescara un poquito qué fue lo que hablamos en el último programa, un poquito nada más para entrar en la sintonía, ya que esta es una serie de programas, ¿verdad? Habíamos mencionado en un principio que íbamos a tocar el tema de lo que es la vida en la divina voluntad. Y pues hemos comenzado, parte de ello hemos mencionado que pues para poder hacer vida en la divina voluntad, primero tenemos que hacerla. Primero tenemos que hacerla, así es como a través de los siglos, eso digamos que los mismos santos, desde los profetas, los patriarcas, es lo que han hecho, hacer la voluntad de Dios. Y eso, la misma voluntad de Dios es la que los ha llevado a esa santidad. Después tendremos también a los demás santos, podemos pensar en los mismos apóstoles y a través de los siglos, todos los santos que ha habido, pues lo que ellos más conocieron fue eso de hacer la voluntad de Dios. Era lo más grande, era lo más bello, lo que más les importaba, porque sabían que pues, la voluntad de Dios es necesaria para poder entrar en el reino de Dios.
ahora ya no se trata solo de hacer la voluntad de Dios, sino vivir en la voluntad de Dios, de manera que viviendo la voluntad de Dios podamos poseer esa vida de cielo, de perfección, que es la vida misma de la Santísima Trinidad, que la poseyó en un principio Adán, pero la perdió, y después de Adán tuvieron que pasar 40 siglos, según el mismo Señor nos lo revela a través de estos escritos, 40 siglos para que una criatura pudiese vivir en la divina voluntad, poseer este reino, y esa fue nuestra madre. Y después fue nuestra madre, pues claro, Jesús, y Él es el que no solo es el, digamos, no solo vivió en la divina voluntad, en su humanidad, pero Él es el que la posee, es suya, sí. y Él es el que la puede dar. Entonces, pues Jesús, y tuvieron que pasar muchos siglos más para así que otra criatura, siendo hija de Adán, o sea, en el sentido de que nació con el pecado original y que tuvo la inclinación también a pecar, para que, o sea, tuvo que pasar todo este tiempo para que alguien, una hija de Adán con la inclinación a pecar, pudiese llegar a vivir en la divina voluntad. Y esto es bien importante, Pati, porque incluso para nosotros esto de que Luisa haya vivido esta vida divina de cielo aquí en la tierra, como en el cielo, en la tierra, así como pedimos en el Padre Nuestro, es una motivación grande, y para nosotros es como un decir, si ella pudo entrar, entonces quiere decir que yo también pudiera entrar. Es como una garantía, Es ¿no? una De que se garantía, puede sí, hacer. porque si uno piensa en la Virgen, pero uno va a decir, bueno, pero es que la Virgen era inmaculada. Y uno piensa en Jesús, pero sí, Jesús era inmaculado, además él es Dios. Entonces, ¿cómo es que yo puedo entrar si yo soy tan pecador y con esta inclinación tan fuerte que tengo al pecado? ¿Cómo es que yo puedo llegar a vivir en la divina voluntad? Entonces, el hecho de que Luisa, hija de Adán, con esta inclinación también a pecar, porque nació con pecado original también, que ella haya entrado en este reino tan santo, quiere decir que ya todos lo podemos entrar. Además de que el Señor mismo lo dice, que la garantía realmente de que se puede entrar a vivir en este reino tan santo, como en el cielo, que es como en el cielo, en la tierra, que es la misma vida divina en perfección de la Santísima Trinidad en la criatura. El hecho de que ya una de nosotros lo vivió, es que pues se puede hacer. Adán lo perdió y ahora Cristo lo conquistó en la cruz, junto con nuestra madre, porque nunca estuvo solo Jesús, por eso María Santísima, la corredentora de la humanidad, ya está conquistado, pero hacía falta que una criatura semejante a nosotros, o sea, hija de Adán, con esa inclinación a pecar, pudiese vivirlo, pudiese haber entrado, y para que al entrar ella, como que se nos abre a nosotros las puertas para poder entrar. Además que la garantía de todo esto también, pues no solo es que Luisa vivió en la divina voluntad, porque si el Señor no le hubiese dado los conocimientos, no hubiese sido posible. O sea, Luisa es garantía, pero garantía también porque a ella fue a la que se le dio todas estas revelaciones, todos estos conocimientos, a fin de que leyendo, por medio de la lectura, por medio del conocimiento, pues empiece a nacer en nosotros el deseo, ¿verdad? El amor a esta vida y el deseo, y de modo que empecemos a emprender la lucha por alcanzar esta vida de cielo. Y no fue algo que a Luisa se le dio en un fin de semana, ¿no? O sea, a Luisa le tocó toda su vida esa preparación para conquistar Pues el Señor la fue purificando, ¿verdad? Incluso eso se ve reflejado en los mismos escritos, porque si se pone uno a leer los escritos, que son 36 volúmenes, entonces vemos que los primeros 10 volúmenes se trata más como el Señor lleva a Luisa, la perfecciona en su humanidad. Sí. La perfecciona, o sea, le habla de la cruz, de las virtudes, hay que vivir las virtudes heroicamente,
Principalmente eso es abrazar la cruz, son las virtudes, es imitar a Jesús en su humanidad. Ujú. Entonces, una vez que digamos que la perfecciona en su humanidad, entonces viene un paso más que ahora ya se la ha perfeccionado en su humanidad, ahora el Señor la quiere llevar a perfeccionarla, pero en su divinidad. Ujú. Es como un Cristo antes de la resurrección. Antes de la resurrección en Jesús vemos más su humanidad, Sí. aunque claro que todo lo que Él hace, dice, muestran quién es Él, muestran que Él es Dios. Pero entonces antes de su resurrección y ya después del Señor la crucifica, digámoslo así, la hace morir a sí misma, la hace morir a su voluntad y la hace resucitar en su divina voluntad, de tal manera que ya después es como una resurrección a vivir en la divina voluntad con esta Luisa, en el caso de Luisa. Entonces ya al ver a Luisa, que siendo de nuestra raza humana, ahora sí que en un sentido carne de nuestra carne, Ujú. hueso de nuestro, o sea, de nuestros huesos, o sea, ser una como nosotros, y ella siendo como nosotros, pues por gracia de Dios, logra entrar en el reino de la voluntad de Dios. Con esto el Señor nos dice, ya se puede, ya se abrió la puerta, porque también ya están los escritos. Además tenemos el ejemplo de una que ya entró, de Y de, una y que de ya alguna entró. manera, Padre, es lo mismo que quiere hacer Dios con todos nosotros. A Luisa le tocó escribir, a nosotros nos tocará leer y hacer vida todos los escritos, pero también va a ser un proceso más o menos parecido al de Luisa, ¿no? En el, como ahora que usted El está, Señor nos debe de hacer lo mismo, ¿verdad? sí, Perfeccionarnos primero perfeccionarnos, como usted dice, en su lo humanidad. primero es hacer la voluntad de Dios. O sea, tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo la voluntad de Dios y ya después es pasar ahora sí a conocer lo que es la divina voluntad y dar ese brinco, ese salto, ¿no? Ujú. Bueno, ese es el punto, es primero, ahora sí que es morir para vivir. Morir a nuestra voluntad, de ahí que la importancia de hacer la voluntad de Dios, porque cada vez que hacemos la voluntad de Dios, estamos siendo obedientes, o estamos obedeciendo al Señor, obedecemos su voluntad, y cada vez que obedecemos su voluntad, negamos nuestra Ujú. voluntad. Y eso es un proceso de morir a nosotros, de morir a nuestra voluntad, a nuestro yo, a nuestro querer, lo que yo deseo y todo. Entonces, ese morir a la voluntad propia, morir a su ego, y lo que nos prepara continuamente es el estar haciendo la voluntad de Dios. Claro, hacer la voluntad de Dios es obediencia. Incluso ahorita es una de las cosas que vamos a mencionar de las 3 firmas Del del pasaporte. pasaporte para poder entrar en la bienaventuranza de este vivir en la voluntad de Dios. Entonces, sí, es un morir para vivir después, morir a nuestra voluntad para llegar a vivir en el reino de la voluntad del Señor. Y es lo que todos queremos hacer, así es de que cuéntenos, Padre, cómo le Pues hacemos. sí, ahora sí. Bueno, también mencionamos cuando estuvimos, después de que se mencionó la necesidad de hay que hacer la voluntad de Dios. Primero hay que hacerla, porque si alguien no la hace, ¿cuándo va a llegar a vivir en la voluntad de Dios? Nunca será posible así. Después hablamos de las disposiciones que debemos de tener, y entre esas disposiciones tenemos que primero mencionábamos una de esas verdades, que hay que deshacerse de los harapos. Ujú. Sí. ¿Cuáles son los harapos? Los harapos de la voluntad humana, para revestirse de esa vestidura regia, elegante, hermosa, que es la misma voluntad de Dios. Ujú. Y más adelante se tocó también otra verdad, donde mencionamos que hay que pues tener un pasaporte para poder viajar, digamos, con ese pasaporte a ese reino de la divina voluntad. Es como digamos,
Si alguien quiere venir aquí a Estados Unidos, quiere venir de su país, entonces para poder venir a este país, pues tiene que tener su pasaporte, Su ¿verdad? pasaporte visado. Visado, anda. Entonces, em, para poder entrar, ahora que ya viene a este país, para poder entenderse con la, claro, con la gente, van a decir, pues aquí todo el mundo habla español, no, digamos que es un chino, ¿verdad? Ujú, sí. Que para poder El idioma. acomodarse con la gente aquí y poder entenderse, tiene que buscar conocer la cultura, aprender el idioma, Ujú. para poder sentirse a gusto, para poder decir, me siento bien viviendo en este lugar. Si esta persona nunca aprende el idioma, nunca aprende las costumbres, no aprende la cultura, va a ser un extraño siempre. Se va a sentir como un pez fuera del agua. Entonces, ahí es donde nos dice el Señor que, bueno, hay que tener, el pasaporte en este caso, pues es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad. Ese sería el pasaporte. Entonces, yo ya me decidí no hacer mi voluntad, sino ahora me he decidido hacer, pero la voluntad de Dios. Entonces ya no quiero mi voluntad, renuncio a ella y entonces adquiero, porque busco adquirir la voluntad divina. Entonces está la voluntad resuelta de no hacer la propia voluntad. Es el comienzo, es el pasaporte. Ahora, ya, ya he partido a ese reino, a ese país, entonces voy a aprender la cultura, voy a aprender los modos, voy a aprender las tradiciones, la lengua, y para poder yo aprender a vivir en ese lugar. Entonces ¿qué es esto? O sea, hay que aprender el idioma. ¿Cuál será el idioma? Los mismos escritos de la divina voluntad. Y la otra cosa, o sea, hay que practicar lo que uno va conociendo para poderse acomodar bien a esa nueva vida. Tengo que aprender los modos, la cultura y todo lo que hemos mencionado. Entonces, yo aprendo el idioma, aprendo las costumbres, la cultura y lo practico. Entonces, entre más yo practico, entonces más me voy a sentir bien en ese lugar. Entonces, aquí se trata que sería entonces es conocer los escritos y esos escritos de lo que yo voy conociendo lo voy poniendo en práctica hasta que me voy, voy acostumbrando a ese nuevo modo de vida incluso puedo llegar hasta ser un experto, ¿verdad? Entonces ya conozco bien, ya vivo como se vive ahí. O sea, es un trabajo, podemos decir un trabajo arduo, no va a ser tan fácil, porque requiere todo esto. Ujú. Pero como es algo tan grande y tan santo, vale la pena emplear toda la vida para poder llegar a este reino. O sea, nosotros que estamos así también compartiendo, quienes están interesados en todo esto, pues qué hermoso fuera que, aunque fuese ya quizás al final de nuestras vidas, pero que hayamos logrado la meta, ¿verdad? Que no solamente hagamos actos en la voluntad de Dios, sino que en verdad vivamos, Hagamos vida. hagamos, pero vida continua, porque incluso hacer actos en la voluntad de Dios es de algún modo hacer vida, pero es una vida descontinuada, sino hacer vida continuada en la voluntad de Dios, de modo que de estar haciendo esa vida continuada, llega el momento donde el Señor me declara ciudadano del reino. Y así, una vez ya que entré, ya no salí. Ujú. Y así es para el Ese es el permanente. objetivo. Para eso estamos trabajando, ¿no? Sí. Ahora pues vamos a tocar otro tema siguiendo lo mismo, que porque estábamos hablando de un pasaporte, ¿verdad? El Ujú. pasaporte aquí dice el Señor que es la voluntad propia o la voluntad resuelta de no hacer la propia voluntad. Entonces, pero bueno, aquí nos va a hablar un poco más de un pasaporte. Para ese pasaporte necesita 3 firmas. Y vamos a ver Vamos a ver primero, esas firmas. esta verdad se encuentra en el volumen 3 y es la verdad número 60. Volumen 3 y la verdad número 60. Abril 16 de 1900.
Y nos dice así Luisa: después de haber pasado días amargos de privación y de reproches del bendito Jesús por mis ingratitudes y resistencias a su querer y a sus gracias, esta mañana al venir me ha dicho, es una cosa que ya se me hace interesante, estamos apenas en el volumen 3, la verdad 60, entonces Luisa ahí todavía muestra mucho de Luisa, ¿verdad? La humanidad de La Luisa. humanidad de Luisa. Por eso dice ella, después de haber pasado días amargos de privación y de reproches del bendito Jesús, ¿por qué había esos reproches? ¿Por qué Jesús quizás se estaba quejando de ella, verdad? Y de reproches del bendito Jesús por mis ingratitudes y resistencias a su querer, ¿verdad? O sea, al querer del Dios y a sus gracias. Esta mañana al venir me ha dicho: hija mía, el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra debe de ser firmado con 3 firmas. Y estas son la resignación, la humildad y la obediencia. A ver, no lo pusimos aquí. Lo que acabamos de decir es la resignación, la humildad y la obediencia. 3 firmas que debe llevar ese pasaporte, dice el Señor. Primero, la resignación, dice Jesús aquí. La resignación perfecta a mi querer es cera que funde nuestros quereres y de ellos forma uno solo. Es azúcar y miel, pero hay una pequeña resistencia a mi querer. La cera Pero si hay una pequeña resistencia a mi querer, la cera se desune, el azúcar se vuelve amarga y la miel se convierte en veneno. Ahora, no basta estar resignada, sino que el alma debe de estar convencida que el mayor bien para sí misma y el mayor modo de glorificarme es el hacer siempre mi voluntad. He aquí la necesidad de la firma de la humildad, porque la humildad produce este conocimiento. Pero ¿quién ennoblece estas 2 virtudes? ¿Quién las fortifica? ¿Quién las hace perseverantes? ¿Quién las encadena juntas en modo de no poderse separar? ¿Quién las corona? La obediencia. Ah, sí. La obediencia, destruyendo del todo el propio querer y todo lo que es material, espiritualiza todo y como corona se pone alrededor. Así que la resignación y la humildad sin la obediencia estarán sujetas a inestabilidad, pero con la obediencia serán firmes y estables. Y he aquí la estrecha necesidad de la firma de la obediencia para hacer que este pasaporte pueda correr para pasar al reino de la bienaventuranza espiritual, que el alma puede gozar desde aquí. Sin estas 3 firmas, el pasaporte no tendrá valor y el alma será siempre rechazada del reino de la bienaventuranza y estará obligada a estar en el reino de la inquietud, de los temores y de los peligros. Y para su desgracia tendrá por Dios a su propio yo. Y este yo estará cortejado por la soberbia y por la rebelión. De ahí que, bueno, si no se ve obediencia en una persona desobediente, que es una persona rebelde, y a todo se resiste. Sí. Su ley su ley es hacer la propia voluntad. Su ley es hacer su propio querer. Su ley es, él es o ella de condición divina, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo, tomando la condición de servidor, haciéndose obediente hasta la muerte. En Jesús vemos la obediencia personificada, perfecta. Pues bien, vamos a ir como analizando un poco, pero basado en los mismos escritos, un poco lo que son estas 3 firmas, 3 virtudes.
y vamos a comenzar con la resignación. La resignación en este caso pudiéramos decir que es igual a abandono o a confianza. Ujú. Abandono en Dios, confianza en Dios también. Y me encontré una definición de la resignación en un diccionario, nomás que no me recuerdo cuál es, ¿verdad? Pero esto lo encontré en el internet. Buscaba pues, la definición para ver cómo era que la definían los diccionarios comunes y me encontré una definición que se me hizo buenísima. A ver. Y está muy breve, pero mira lo que dice, que resignación, la resignación es la entrega voluntaria que alguien hace de sí, poniéndose en las manos y voluntad de otra persona. Fácil, sencillo. Yo creo que está muy fácil de entender, ¿no? Sí. Es la entrega voluntaria. Yo me entrego voluntariamente porque lo quiero hacer. La entrega voluntaria de sí, poniéndome así en las manos de mi Creador, de mi Hacedor, de mi Dios, poniéndome en sus manos y en su voluntad. Esa es una definición de la resignación y me parece Sí. magnífica, ¿verdad? Porque de eso se trata, de poner nuestra vida en las manos de nuestro Creador, para así cumplir siempre con su voluntad. Abandonarnos en Dios y confiar en Él, ¿no? Sí, entonces hay más digamos, sobre lo que es esta definición, pero me quedo con esa entrega voluntaria que alguien hace de sí poniéndose en las manos y voluntad de otra persona. Entonces yo puedo decir, tú lo puedes decir. Esto lo vamos a encontrar en el volumen 12 y la verdad es la número 18. El numeral es el 4, porque ya ven que algunos libros hasta están separados por numeritos también, toda la verdad. Entonces se lo pueden buscar si lo tienen así en el numeral 4. Aquí Luisa misma es la que está hablando. Dice así: vivir resignado según mi pobre parecer significa resignarse todo a la voluntad divina. Es lo que estamos diciendo, la definición que se acaba de dar. Tanto en las cosas prósperas como en las adversas, mirando en todas las cosas a la divina voluntad, el orden de las disposiciones divinas que tiene sobre las criaturas y que ni siquiera un cabello puede caer de nuestra cabeza si el Señor no lo quiere. Me parece que es como un buen hijo que va donde quiere el padre. Sufre lo que quiere el padre, rico o pobre, le es indiferente, porque está contento solo con ser lo que el padre quiere. Si recibe o pide órdenes de ir a alguna parte para el desempeño de alguna empresa, él va solamente porque lo ha querido el Padre. Pero mientras dura el tiempo de estar lejos, debe de tomar un descanso, detenerse para reposar, tomar el alimento, tratar con personas. Por tanto, debe de poner mucho de su querer a pesar de que va porque lo ha querido el Padre. Pues en todo momento, pues sí está uno con su misma voluntad, está haciendo uno las cosas, pero lo hago con mi voluntad humana porque mi Padre lo quiere y porque mi Padre lo quiere, entonces yo estoy contento con hacer lo que Él espera de mí. Por eso la misma definición, o sea, me entrego voluntariamente a mi Padre, me pongo en sus manos para que se haga su voluntad en mí, que es lo que mencionábamos de esa definición. Por lo tanto, debe poner mucho de su querer a pesar de que va porque lo ha querido el Padre. Pero en tantas cosas se encuentra en la ocasión de hacer por sí mismo. Por lo tanto, puede estar los días, los meses lejos del Padre, sin estar en todas las cosas especificadas, sin estar en todas las cosas especificada la voluntad del Padre. Pues sí, todo el tiempo siempre va a haber algo de sí.
pero en el fondo de de su alma está siempre el querer agradar al Padre, pero como no está el Padre, o sea, el Padre no lo está viendo continuamente, entonces está en muchas, y lo pues todo lo que va a hacer él no necesariamente es porque es del Padre. Él sabe lo principal que le agrada al Padre, pero en muchas cosas también va a ser su propia voluntad. Entonces, por eso menciona Luisa, por lo tanto, puede estar los días, los meses lejos del Padre, sin estar en todas las cosas especificada la voluntad del Padre. Así que a quien vive resignado al divino querer, le es casi imposible no mezclar su voluntad en lo que hace. Será un buen hijo, pero no tendrá en todo los pensamientos, las palabras, la vida del Padre retratada del todo en él, porque debiendo ir, regresar, seguir, tratar con otros, el amor queda roto, porque solo la unión continuada hace crecer el amor y jamás se rompe. Y la corriente de la voluntad del Padre no está en comunicación continua con la corriente de la voluntad del Hijo. Y en aquellos intervalos el Hijo puede habituarse a hacer la propia voluntad. O sea, la resignación no es perfección, pero ya es un gran paso. Es más, podemos decir, es el primer paso. Yo me resigno, yo quiero, porque mi Padre lo quiere y yo me pongo en sus manos para hacer su voluntad. Aunque en muchas ocasiones, o sea, como yo estoy usando mi voluntad para hacer la del Padre, va a haber muchas ocasiones donde no todo el tiempo voy a estar haciendo el querer de mi Padre, sino voy a estar usando mi voluntad y también no voy a tener esa continuidad en lo que es la voluntad de mi Padre. Entonces, en aquellos intervalos el Hijo puede habituarse a hacer la propia voluntad. Pues no es la perfección, dice Luisa también, ¿verdad? Sin embargo, creo que es el primer paso hacia la santidad. Se podría decir que el objetivo para nosotros sería el tener esa acción continuada, ¿no? Sí, pues esa es la cosa, porque en este caso, mirad, por ejemplo, ponte a pensar en tu hijo. En tu hijo, tú le dices a Ángel, hijo mío, quiero que vayas a la escuela y también quiero que te apliques, que estudies fuerte, y ya él sabe como la idea general de lo que su madre le está pidiendo. Mi mamá espera que yo estudie. Mi mamá espera que yo me aplique y que estudiando mucho pues pueda sacar buenas calificaciones. Y él se aplica. Él se aplica para poder cumplir lo que su madre le está pidiendo. Pero dentro de eso tiene que tratar con amigos, con maestros. Y muchas veces va a tener quizás momentos de rebeldía también, ¿verdad? Va a tener momentos donde no va a estar como va a querer él hacer su voluntad, ¿no? Va a estar haciendo su voluntad, que por ahí quizás, aunque se está aplicando y está luchando por sacar buenas calificaciones porque su madre se lo pide y te quiere y de corazón lo hace y quiere traer buenas notas. En algún momento, a lo mejor llevado por la influencia de alguien más, se va de pinta, se sale de la escuela y porque pues, quieren hacer algo más, ¿verdad? Entonces, o ahí mismo, pues, estando en la escuela, tiene unos momentos de rebeldía con los maestros. La madre no quiere eso, pero porque lo que espera, lo que él tiene específicamente en su mente es estudiar, es sacar buenos grados para agradarle a su madre, y su madre se lo ha dicho que así es, pero en algún momento tiene alguna rebeldía con la maestra, eso ya no era la voluntad de la madre, en el camino pero ya está muchas empleando cosas. su propia voluntad de él. Sí. Ya lo está empleando. Entonces, o sea, más o menos, digo, es como la idea que nos dice aquí Luisa, pero sin embargo ya está el deseo, la resignación de entregar, ponerse en las manos del Padre, de nuestro Padre del cielo, ponernos en sus manos para así cumplir con su voluntad. Y ya está el primer paso. Está el primer paso dado. Sí, ya está el primer paso, pero todavía se necesita algo más. Bueno, después de esto, otro paso, digamos otra de las firmas para este pasaporte,
que debemos de adquirir para poder viajar al reino de la divina voluntad es también el de el de la humildad. La humildad. Y bueno, decía una cosa, San Agustín, se cuenta de San Agustín lo siguiente, que un día alguien le pregunta, ¿cuál es la virtud más importante? Y dice San Agustín, la humildad. ¿Y cuál es la segunda? La humildad. Y la tercera, la humildad. Y cuantas veces me preguntes, te diré qué es la humildad. ¿A qué se refería San Agustín esto? La verdadera virtud viene del conocerse a sí mismo. Y cuando uno se conoce a sí mismo, digamos, y se conoce uno a sí mismo, y más que a la vez viéndose en Dios ve uno la perfección completa, total, ve uno la infinitud, la eternidad, ve uno, o sea, la inmensidad, o sea, ve en Dios toda la perfección de todo. Y ve uno a Dios y luego yo me veo a mí mismo. Y veo la pobreza, veo la fragilidad, la debilidad, veo la nada. Entonces, el conocimiento de sí, de su nada, de que sin Dios yo no soy nada, esto va a ser principio para poder decir, como yo no soy nada, y es donde entraría también aquí la resignación, el abandono, la confianza, me pongo en manos de mi Dios, porque sin Él no soy nada. Y es cuando me pongo en sus manos, sabiendo que sin Él no soy nada y que sin Él nada puedo, entonces con ese conocimiento de mi pobreza, de mi nada, es donde el Señor puede empezar a construir algo en mí y a construir un gran edificio de virtud. Por eso ahí San Agustín decía, pues ¿cuál es la primer virtud o la más importante? Es la humildad, porque la humildad queda como cimiento. En este edificio de virtudes, la humildad queda como cimiento. Una vez que está la humildad, entonces sí el Señor puede hacer algo, porque las personas que se creen algo, que se creen que ya lo saben todo, que se creen capaces, que creen que todos los talentos y gracias que tienen vienen de sí mismos, ya Dios no puede hacer más en ellos porque ni siquiera le dan espacio. Exacto. Para que Dios pueda hacer algo en uno se tiene que vaciar de sí mismo. De ahí que también pensemos en Juan el Bautista, decía, conviene que yo disminuya y que Él crezca. O sea, porque él tenía verdadera humildad. Sabía que él iba a aparecer solamente para mostrar el camino del Señor, para poder conducir a la gente a Cristo, y una vez que apareciera Cristo, él tenía que desaparecer para que el que tenía que brillar era Jesús. Y de eso se trata, porque lo que Dios Padre quiere en nosotros, no que brillemos nosotros, exacto, sino que brille su Hijo dentro de nosotros, en nosotros, de tal manera que vea en nosotros la imagen perfecta y la imagen y semejanza perfecta de su Hijo Jesús en nosotros. Pero entonces, para que Dios pueda construir ese gran edificio de virtudes en nuestras vidas, pues es necesario primero que tengamos el cimiento de la humildad. Y bueno, entonces vamos a leer algunas verdades acerca de esto. Este se encuentra en el volumen 1 y es la verdad la número 27. Dice así, dice el Señor a Luisa, mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Ahí está. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy muy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas. Me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia,
ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner. Inflados de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner. Los miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Por eso quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así tú te estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. ¿Y esto por qué? Porque yo sé que sin él nada puedo, sin él nada soy. Entonces necesito estar en ese continuo pedir, Señor, dame, 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 porque no tengo nada, sin ti nada soy, sin ti nada puedo. Entonces, pues ya poniéndose en esa actitud de humildad frente a Dios, Dios llena en abundancia ese corazón que dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Que a los humildes el Señor los ensalza, mientras que a los soberbios los hace caer de sus tronos, ¿verdad? Y quizás sería más feo y hasta los azorraja. Bueno, entonces la humildad, por eso San Agustín, y cuantas veces me digas te diré, cuantas veces me preguntes te diré, la humildad. Vamos a leer otro, porque hay de estas verdades sobre la humildad encontré varias y son bellísimas, bellísimas, que yo digo, si tenemos esa virtud de la humildad, vamos a adquirir todas las demás, todas. Esta está es el volumen 1 y es la 78. Y esta dice así. A ver, Pati, ¿la 78 tienes por ahí? Es en el 9. Aquí está, mira. Si la puedes leer, por favor. Has hecho mal al estarte tan turbada. ¿No sabes tú que yo soy espíritu de paz? Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Cuando en la oración no puedas recogerte, no quiero que pienses en esto o aquello, como es o como no es. Haciendo así tú misma llamas a la distracción. Más bien, cuando te encuentres en ese estado, la primera cosa es que te humilles, confesándote merecedora de esas penas, poniéndote como un humilde corderillo en manos del verdugo, que mientras lo mata, le lame las manos. Así tú, mientras te ves golpeada, abatida, sola, te resignarás a mis santas disposiciones, me agradecerás de todo corazón, besarás la mano que te golpea, reconociéndote indigna de esas penas. Después me ofrecerás aquellas amarguras, angustias y tedios, pidiéndome que los acepte como un sacrificio de alabanza, de satisfacción por tus culpas, de reparación por las ofensas que me hacen. Haciendo así, tu oración subirá ante mi trono como incienso olorosísimo. Herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias y nuevos carismas. El demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. He aquí, donde tú creías perder, harás grandes adquisiciones. La imagen, ¿verdad? Tan interesante que usa aquí el Señor como un corderito en manos de tu verdugo, que mientras te mata, aún así le lames la mano. Así tú, mientras te ves golpeada, batida, sola, te resignarás a mis santas disposiciones, me agradecerás de todo corazón, besarás la mano del que te golpea, reconociéndote indigna de esas penas, y después me las ofrecerás y así. O sea, solo una persona con verdadera humildad puede ver, o sea, hacer que trascienda lo que ella está experimentando, está viendo, porque una persona que se enfoca en sí misma, ¿qué va a hacer? Se va a quejar,
¿qué he hecho yo para merecerme esto? Y en todo momento, incluso hasta puede culpar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué Dios permitiste esto? Y entonces se van hasta enojar con Dios, mientras que una persona con esa verdadera humildad va a decir, bueno, Señor, me lo merezco también por mis innumerables pecados. Si esto lo has permitido, Señor, va a ser para mi bien. Así es que, Dios mío, que se haga tu voluntad y acepto lo que tú me quieras enviar, con tal, Señor, de que tú sigas haciendo tu obra en mi alma. O sea, y se resigna con esa humildad, sabiendo que, digamos, se siente merecedora de sus males, pero a la vez también los toma porque también sabe que puede sacar un bien de esto y todavía aún así los ofrece a Dios. Bueno, una más, que esta también está muy interesante, ya, sobre la humildad. Podemos tomar muchas verdades acerca de la humildad porque son bellísimas también. Pero bien, esta se encuentra en el volumen 2 y la verdad la número 24 y es el número es 1, el numeral 1. Volumen 2, la verdad número 24, mayo 19 de 1899. Dice así: esta mañana sentía temor que no fuera Jesús, sino el demonio el que me quería engañar. Entonces Jesús ha venido y viéndome con este temor me ha dicho: la humildad es la seguridad de los favores celestiales. Aquí lo vuelve a confirmar el Señor. Sin humildad no hay nada. Con humildad, todo. Entonces, por eso el cimiento de la humildad es necesario para poder construir el edificio de virtud. Y para poder llegar a vivir en la divina voluntad es necesario vivir en virtud, o sea, haber construido ese edificio también de virtud. Si no, pues si no están las virtudes, entonces vamos a ser inconstantes y no vamos a lograr entrar en ese reino. La humildad y la seguridad de los favores celestiales. La humildad viste al alma de tal seguridad que las astucias del enemigo no penetran dentro. La humildad pone a salvo todas las gracias celestiales, tanto que donde veo la humildad hago correr abundantemente cualquier clase de favores celestiales. Por eso no quieras inquietarte por esto, sino con ojo simple mira siempre en tu interior si estás investida por la bella humildad. Y de todo lo demás no te preocupes. Después me ha hecho ver muchas personas religiosas y entre ellas sacerdotes también de santa vida, pero por cuán buenos fueran, no había en ellos ese espíritu de simplicidad para creer en las tantas gracias y en los tantos diversos modos que el Señor tiene con las almas. Y Jesús me ha dicho: yo me comunico a los humildes y a los sencillos, porque pronto creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Pero con estos otros que tú ves, yo soy muy reacio, porque el primer paso que acerca al alma a mí es el creer. Entonces sucede que estos, con toda su ciencia, doctrina y hasta santidad, no prueban nunca un rayo de luz celestial. Esto es, caminan por el camino natural y jamás llegan a tocar ni siquiera por un momento lo que es sobrenatural. Esta es también la causa de por qué en el curso de mi vida mortal no hubo ni siquiera un doctor, un sacerdote, un poderoso en mi seguimiento, sino todos ignorantes y de baja condición, porque mientras más humildes y simples, son también más fáciles a hacer grandes sacrificios por mí. Un día, y creo que muchos van a estar familiarizados con esto que dice el Señor. El Señor estaba rodeado de gente y hace una oración, eleva sus ojos al cielo y comienza a decir: gracias te sean dadas, Padre,
porque le has ocultado todas estas cosas a los sabios y entendidos, o sea, de este mundo. Y se las has revelado a los pequeños, a los sencillos, a los humildes. O sea, y esto es bien importante, Pati. ¿Por qué? Porque uno pudiera decir, ay, Padre, pero es que esto yo ni sé leer bien, ni sé leer bien. ¿Cómo puede ser esto que pueda ser para mí? Sí, también es para ti. Es más, precisamente el Señor se deleita en enseñar a los pequeños, a los humildes. Entonces, lo que te toca simplemente es confiar en el Señor, abandonarte en Él, o sea, en esa completa resignación, con humildad, sabiendo que sin ti nada eres y que lo necesitas a Él siempre y siempre dispuesta a hacer su voluntad. Y en su momento Él nos va a dar a probar ese rayo. Sí, sí, ese sí, rayo de luz celestial, ¿no? Así es. Entonces, pues lo que me agrada mucho aquí también, que se me hace un punto bien importante para poder recordar, dice el Señor que la humildad pone a salvo todas las gracias celestiales. Si la persona no tiene humildad, ni siquiera puede el Señor bendecirle. Él quisiera el Señor bendecirle en abundancia y llenarle de su misma vida, pero la misma soberbia que hace pone una pared e impide que la gracia de Dios penetre en el corazón. Es como en el caso de, no hace tanto que tuvimos eso de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que dice el Señor que el sembrador salió a sembrar, echó semilla, como que este sembrador andaba echando semillas, a ver dónde caen, ¿no? Pero hubo semilla que cayó en el camino, era un suelo duro, y como estaba duro, pues la semilla no penetró. Es una imagen de las personas que están llenas de soberbia. Sí. Porque Dios quiere sembrar su vida, quiere comunicar su amor, quiere comunicar su misericordia, y porque es un corazón duro, como ese suelo duro, pues no penetra. Entonces es imposible que el Señor los bendiga como Él quisiera. Aún así Dios bendice a todos, porque nos bendice con lo que comúnmente hace, ¿no? A todos hace que su sol brille sobre justos y pecadores, Sí. sigue sosteniendo nuestras vidas, y tantas cosas que pudiéramos mencionar. Pero lo que más el Señor quiere es comunicarle su vida divina, su vida de cielo, y estando ya aquí en la tierra. Entonces una persona que está cerrada así, que no tiene esa humildad, va a ser imposible que pueda un día entrar en este reino del Señor. A lo mejor cae una tormenta así bien fuerte sobre esa persona y se ablanda la tierra y la semilla penetra. Bueno, el Señor tiene que mandar alguna gracia especial para poder ablandar los corazones de piedra, ¿verdad? Sí, y es que Y Dios actúa, ¿no? sí sucede, a veces también el Señor tiene que permitir alguna tragedia para hacerlos que doblen rodilla, porque como son duros de corazón y soberbios, solamente alguna tragedia fuerte es que los hace doblar rodilla, y hay muchos que ni así. Hay muchos que ni así, ni en el momento que ya están muriendo, todavía ceden, ¿verdad? Tristemente hay gente así, pero pues pedirle al Señor seguir para que pidiendo, entre seguir más y más pidiendo. haya gente que se pueda abrir a su voluntad. Y así, bueno, Pues pasamos a a la otra firma, y la otra firma del pasaporte es la obediencia. La obediencia. Hay tres virtudes en especial que caracterizan mucho a nuestra madre, que es la pureza, es pues ella las tiene todas las virtudes en perfección, Sí. pero que la caracterizan más la pureza, la humildad y la obediencia. La obediencia. Y por la desobediencia de una mujer entró el pecado en el mundo. Y por la obediencia de otra. De otra mujer vino la salvación, vino la vida, que es Jesús mismo. Entonces, la obediencia, pues ya mencionamos algo, está muy necesaria para poder, o sea, como firma de ese pasaporte, para poder viajar
al reino de la voluntad del Señor. Pues la obediencia simplemente podemos caracterizarla, Pati, con el no solo el querer hacer, sino hacer lo que Dios nos pide. Y ahí están principalmente sus mandamientos. Y es lo que mencionábamos, en lo que si queremos vivir un día en la voluntad de Dios, primero tenemos que hacerla. Hacer la voluntad Entonces de Dios. aquí la obediencia va a tener que ver primeramente con esa actitud nuestra de querer siempre hacer lo que Dios quiere. O sea, mi Padre lo quiere, yo lo hago, o sea, yo lo obedezco, y hago las cosas. Si no las hago, entonces no estoy en obediencia, nomás quedó en la intención, pero aquí no se trata de intenciones, sino de hacerlo realmente. Entonces, algo pequeño que aquí nos dice el Señor por medio de Luisa. Luisa dice, esto está en el volumen 8 y es la verdad número 40. Son las primeras líneas de esta verdad. Dice Luisa, continuando en mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, la obediencia es el aire para mi estancia en el alma. Donde no hay este aire de la obediencia, puedo decir que no hay lugar para mí dentro de aquella alma y estoy obligado a estarme fuera. ¿Por qué cayó Adán en pecado? Por la desobediencia. Entonces, ¿qué hace la desobediencia? Expulsa a Dios del alma. Quizás hay desobediencias pequeñas que podemos decir son pecados pequeños, pero ya las desobediencias más grandes, que son pecados graves, mortales, entonces completamente expulsan a Dios. De ahí que dice el Señor que Él no puede estar dentro de un alma que es desobediente. Y habríamos que tener cuidado con esas desobediencias pequeñas, porque se podrían convertir en algo grande, ¿no? También. Exactamente, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí pues es importantísimo lo que el Señor nos decía. El que me ama cumple con mis mandamientos. El que me ama. Por allá escuché, ¿verdad?, de alguien que decía, bueno, ahí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios, sí, ahí están. Obsérvenlos, pero no como absolutos. Lo importante es tener fe en Jesús. Eso es una mentira tremenda. ¿Cómo que ahí están, obsérvenlos, pero no como absolutos? Si algo no es absoluto, en este caso la verdad de nuestra fe no es absoluta, entonces puede cambiar. Y si esa verdad cambia, ese mandamiento cambia, porque no es absoluto, entonces no es verdad ese mandamiento para todos los tiempos, para todas las gentes, para todas las culturas. La verdad del Evangelio es absoluta, los mandamientos son absolutos y son para todos los tiempos, para todas las gentes, para todas las culturas, todos los lugares. Por eso es que el Señor manda a sus discípulos, prediquen el Evangelio, para ir a transformar las culturas con esta verdad absoluta que nos viene del mismo Dios. Pero decir, observen los mandamientos, sí, pero no como absolutos. Lo importante es que tengan fe en Jesús. No puedes divorciar a Jesús de los mandamientos de Dios. No estamos hablando de mandamientos de seres humanos. Estamos hablando de los mandamientos de Dios. Son mandatos que no pueden cambiar. No son de hombres, son de Dios. Y los mandamientos de Dios son absolutos. Entonces se necesita la obediencia a la voluntad de Dios, que está reflejada en los mandamientos divinos. De ahí que Jesús dirá, el que me ama cumple con mis mandamientos. Y así, entonces, ¿cómo se puede separar? Pues no, en otro momento dice el Señor, ¿verdad? Como el Padre me ama, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Ustedes permanecerán en mi amor si cumplen mis mandamientos. Ahí está bien clarito. Y no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que cumpla la voluntad de mi Padre. O aquel joven rico, Señor, Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple con los mandamientos, le dice el Señor.
O sea, los mandamientos son es un camino al cielo. Aunque mira, y eso es algo que pues debemos de tomar en cuenta. Aunque yo no observe los mandamientos de Dios, por amor a Dios, a lo mejor nada más por el temor de que no me quiero ir al infierno, aún así me puedo salvar. No es el ideal. No es el ideal de que una persona se salve por miedo a la condenación, pero si se esfuerza, lucha por, por obedecer los mandamientos divinos, entonces por obedecer los mandamientos de Dios, aunque sea por ese temor, la persona se salva, pero nunca será el ideal, porque los mandamientos de Dios se deben de observar Por amor. por amor a nuestro Papá del cielo. Pues padre, muy bueno, nos vamos a quedar ahí porque ya nos estamos pasando de tiempo, pero, bueno. pero pues continuamos aquí para la próxima semana. Entonces, nada más recordar nuevamente, parece el pasaporte, en un principio nos dice el Señor, la voluntad resuelta de no querer hacer más la propia voluntad. Este pasaporte debe de llevar 3 firmas, que es la firma de la resignación, la firma de la humildad, la firma de la obediencia. Y ya con eso podemos comenzar. Apenas estamos empezando, eso ya no es el fin aún. Pero son requisitos que hay ahí para entonces poder empezar a hacer vida en el reino de la voluntad de Dios. Pues parece que vamos por buen camino, Padre. Nos despedimos. Muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros. Aquí nos veremos la próxima semana. Y Padre, si nos da su bendición. Claro que sí. En nombre de... el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra, Padre. Hasta la próxima. Así es, para ti. Que Dios les bendiga.